Capítulo 6, Escuela Secundaria de la UA, 6, UA Alta. Buenos días a todos, saludó alegremente el director Neso a su personal. Uno por uno, los profesores del curso de héroes de la UA se amontonaron en la sala de conferencias. Para cada asiento, había un gran sobremanila sobre el escritorio en forma de U frente a ellos. Como saben, esta reunión es para revisar los nuevos solicitantes del curso de héroe. Tenemos una buena alineación este año, dijo Midnight, el héroe clasificado R, examinando el expediente. Muchas peculiaridades poderosas. De hecho, estuvo de acuerdo Nesu. Sin embargo, además de algunos con algunas recomendaciones especiales de héroes activos. Pero si pasas a la página 15, verás que uno se destaca en particular. Olmig finalmente había encontrado su asiento, uno de los últimos en sentarse. Estaba en su forma sin poderes y no le gustaba llamar la atención, por lo que entró a la habitación el último. Al sentarse, obedeció y buscó la página especificada por el director. Sin embargo, al encontrarlo, dejó escapar una tos repentina y violenta, lo que hizo que todo el personal se volviera y mirara en su dirección. «¿Todo bien, Toshinori?», dijo el director, aún en su tono alegre. Sí señor, todo está bien», dijo Olmig, limpiándose la sangre de la boca con un pañuelo. Al mirar el archivo que sostenía, apenas podía creer lo que veía. «Es ese niño», pensó Olmig. Desde la azotea. Recordar ese día me trajo recuerdos dolorosos. Había repasado la conversación que tuvieron en su cabeza cuando regresó a casa y sintió que tal vez había sido demasiado directo con el chico. Quería ofrecer algún tipo de aliento antes de abandonar la azotea, pero en cambio sintió como si hubiera empeorado las cosas. Al final, se dio cuenta de que no se podía evitar y que era mejor que alguien se lo hubiera dicho ahora antes de que lo mataran. Pero al parecer el niño no había seguido su consejo. «Izuku Midoriya», dijo Nesu, leyendo el archivo. «Será el primer estudiante que realizará el examen de acceso al agua sin ninguna peculiaridad». La atmósfera alrededor de la habitación cambió abruptamente. «¿Hablas en serio?», dijo Blood King, el héroe de sangre. «¿Tiene algún tipo de deseo de morir?». «Estoy de acuerdo», dijo Medianoche. «El examen de este año es el más difícil hasta ahora. No podemos, en conciencia, dejar que lo intente. Solo se lastimará». «E incluso si aprobara el examen», intervino Cementos. «Le resultará casi imposible mantenerse al día con el material y con los demás estudiantes». «Entiendo tus preocupaciones», dijo Nesu, intentando calmar la habitación. «Pero todas son infundadas. No creo que Midoriya tenga ningún problema con el examen o el material aquí en la UA. De hecho, creo firmemente que será una excelente incorporación al curso de héroe». «Perdóneme señor», dijo Snipe, el héroe parecido a un vaquero. «¿Pero qué te hace estar tan seguro? Porque está siendo patrocinado por Batman». Olmig tuvo que reprimir otra tos. Él y todos los demás profesores recurrieron a la fuente de la voz. Shouta Aizawa, nombre de héroe era Seread, no levantó la vista del expediente cuando habló, todavía mirando el archivo de Midoriya. «Wayne está apadrinando a un estudiante», dijo Vlad, poniendo los ojos en blanco. «¿Es esto solo una especie de truco para recaudar fondos?». «Difícilmente», dijo Aizawa con frialdad. «Si alguno de ustedes lee el archivo, verá que no solo está patrocinado por nuestro mayor benefactor, sino que también fue entrenado personalmente por él. Aptitud en múltiples artes marciales, experiencia en diversas armas, conocimiento técnico avanzado, experiencia en demoliciones. Así como experiencia en combate y operaciones de búsqueda y rescate», movió el dedo por el papel mientras leía la lista. «Esta es una lista de todo el material que se le enseñó a Midoriya en el lapso de solo 9 meses. Olmig comenzó a examinar su propio archivo de Midoriya. Allí estaba, en blanco y negro. Midoriya era el nuevo protegido de Batman. Todos los profesores comenzaron a charlar entre ellos. «¿Todo eso en solo 9 meses? No lo creo. Tendrías que ser una especie de genio». «Pero es de Batman de quien estamos hablando aquí». «Es difícil de tragar», dijo Present Mick, el DJ Hero. «He oído hablar de él, pero nunca conocí al murciélago en persona».
¿Es cierto lo que dicen de él? Se dicen muchas cosas sobre él, dijo Aizawa. Esa es la razón por la que es tan temido en la clandestinidad criminal de Estados Unidos. Esto es lo que sabemos. Como el mayor benefactor privado de la OA, las donaciones de Bruce Wayne a través de la Fundación Martha Wayne representan casi el 40% de los fondos de la OA por sí solos. Eso equivale a miles de millones cada año. Ha sido un héroe por más tiempo que cualquiera de nosotros aquí y es miembro fundador de la Liga de la Justicia de América, la agencia de héroes más importante del oeste. Financia su trabajo como héroe completamente de su propio bolsillo y elige quedarse fuera del centro de atención por principio, prefiriendo operar desde las sombras a través del espionaje y subterfugios. A pesar de esto, se le atribuye haber derrotado a algunos de los villanos y criminales más peligrosos del mundo. Es uno de los tácticos más brillantes y sí. No es el hombre más peligroso sobre la faz del planeta, como lo cita el propio Superman. Parece que estás enamorado, Shota, dijo Mitnick en broma. Aizawa frunció el ceño. Simplemente admiro sus métodos. No lo hago, dijo Olmigt. Todos lo miraron sorprendidos, como si hubieran olvidado que estaba allí. Le ruego me disculpe, dijo Aizawa. No apruebo sus métodos, repitió Olmigt. Es un bruto justiciero violento y sin licencia. Sus métodos de trabajo heroico se basan en gran medida en el miedo y la fuerza excesiva, dejando constantemente a los delincuentes con lesiones graves y, a veces, permanentes. Los afortunados solo sufren fracturas de huesos y dientes faltantes. No tiene ningún respeto por y completamente menosprecia a los héroes modernos y su trabajo. ¿Lo conociste?, preguntó Snipe. Una vez, cuando estaba entrenando en Estados Unidos, Olmigt se estremeció, a su pesar. Si me preguntas, está solo a un paso de ser un villano. Pero espera, dijo Medianoche. Si no tiene licencia, ¿cómo puede realizar un trabajo de héroe? Eso es ilegal. Técnicamente, no para él, respondió Aizawa. Como saben, desde la introducción del nuevo Estatuto del Estado de Rhode Island y las leyes posteriores a su introducción, es ilegal que personas sin licencia usen sus peculiaridades abiertamente en público. Pero como Batman, la ley no se aplica ya que él opera sin el uso de una peculiaridad. ¿Quieres decir que no usa su don para trabajar como héroe?, dijo Brad King, sorprendido. Estoy diciendo que no tiene ninguna peculiaridad, dijo Aizawa. La habitación quedó en silencio. Olmigt miró al suelo, evitando cualquier mirada extraviada. Era cierto, Olmigt solo había conocido a Batman una vez durante sus años de entrenamiento. David Shield, quien le proporcionó sus disfraces y equipo de apoyo, tuvo que viajar a Gotham para reunirse con Lucius Fox, el director ejecutivo de Wayne Industries, uno de los proveedores de la empresa de apoyo de David. Olmigt lo había acompañado, ansioso por ver más de Estados Unidos. Gotham era muy diferente de California, de donde venía. Era más oscuro, más sucio y mucho más peligroso. De camino a la reunión, una gran explosión a unas cuadras de distancia había llamado su atención, por lo que Olmigt y Dave fueron a investigar. Corriendo delante de Dave, como lo hacía a menudo, Olmigt llegó al lugar de la explosión, Gotham Bank, y se encontró cara a cara con lo que supuso era un villano vestido de negro y con orejas puntiagudas, y no dudó atacar. Y, para su vergüenza, fue rápidamente sometido. No fue hasta que Dave lo alcanzó y le informó con quién estaba peleando que Olmigt se dio cuenta de su error. Pero considerándolo sólida y despiadadamente que Batman lo derribó, no se arrepintió del todo. Más de una vez Olmigt quiso achacar su derrota a la inexperiencia. Pero no podía negar que Batman sabía exactamente cómo derrotarlo, y en cuestión de segundos. Era tan bueno como su reputación le precedía. Y a lo largo de los años, había aprendido más sobre Batman y su carrera de héroe. Fue un torrente cruel de dolor, muerte y destrucción. Tenía la galería de pícaros más grande que jamás haya visto, e incluso fue responsable de la creación de algunos de sus enemigos más peligrosos. Se sorprendió aún más al saber que Batman incluso había aceptado discípulos, entrenándolos para que fueran tan despiadados y peligrosos como él. Y ahora, Midoriya era su próxima víctima.
Está claro que a pesar de no tener ninguna peculiaridad, Midoriya es un fuerte candidato para inscribirse, dijo Nezu. La UA siempre ha sido una escuela progresista, que mira hacia el futuro, no hacia atrás en la tradición. Se decidió que la eliminación del requisito de peculiaridad como condición para la matriculación en el curso Ero abriría nuevas vías para un sector desatendido. Como representante de esa minoría, seríamos negligentes si no le diéramos a Midoriya esa misma oportunidad. Todos los profesores asintieron en consenso y continuaron con la reunión. Todo era tan confuso. Batman estaba entrenando al niño para ser un héroe, el mismo niño al que All Might le dijo que no podía ser un héroe sin una peculiaridad. Esto fue más que una gran coincidencia y All Might no creía en las coincidencias. En cualquier caso, estaba muy interesado en ver el desempeño de Midoriya en el examen de ingreso. Solo esperaba no salir lastimado. Era el día antes del examen de ingreso a la UA. Bajo la tutela de Batman, los últimos 9 meses parecieron pasar rápidamente. Izuku había ganado mucha más confianza en sí mismo y en sus habilidades, especialmente después de su actuación en el Underground. Ayer se observó en el espejo y quedó asombrado al ver cuánto había crecido físicamente. Su cuerpo, que alguna vez fue débil y delgado, fue reemplazado por un cuerpo más grande y musculoso. Ya no era el mismo debilucho peculiar que era hace 9 meses. Pero todas sus esperanzas y sueños dependían de este examen y nunca se había sentido más nervioso en su vida. Mientras Bruce patrocinaba a Izuku para la UA, le informó desde el principio que todavía iba a tomar el examen de ingreso. El examen es la culminación de todo lo que has aprendido hasta ahora, le había dicho a Izuku. A menos que vean con sus propios ojos lo que puedes hacer, dudarán de tu capacidad para ser un héroe. Izuku estuvo de acuerdo con Bruce. Sabía que si ingresaba solo por recomendación, sin tener una peculiaridad llamativa que lo demostrara, lo menospreciarían por haber asistido a la UA sin habérselo ganado. Quería mostrarles a todos que merecía estar allí tanto como el resto de ellos. Pero eso no alivió en nada el miedo que sentía. Al llegar al almacén ese día, Izuku se encontró con Bruce inclinado sobre una mesa con 5 artículos encima. Una pistola de gancho, un paquete de batarangs, un par de guantes de combate y un pequeño bote de gel explosivo. Midoriya, dijo Bruce, asintiendo en dirección a Izuku. Este era el saludo habitual de Bruce. El examen de ingreso es mañana. Has superado mis expectativas durante tu formación, pero no dejes que eso se te suba a la cabeza. Tienes mucho más que aprender y el tiempo era corto, así que tuvimos que tomar algunos recortes. Izuku asintió. Se sorprendió de lo mucho que había aprendido ya, pero sabía que solo era una pequeña muestra de lo que Batman tenía que enseñarle. La junta de revisión de la UA para el curso de héroe, continuó Bruce. Permite a los estudiantes usar elementos de apoyo si se considera necesario. Esto generalmente se hace caso por caso y varía dependiendo de las habilidades del estudiante. Dado que no tienes una peculiaridad, se te ha permitido usar elementos de apoyo. Tuyo. Izuku no respondió. Tenía sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, se sintió aliviado de poder usar los elementos a los que se había acostumbrado tanto, ya que aumentarían en gran medida sus posibilidades de éxito en el examen. Por otro lado, sentía como si le estuvieran dando una desventaja, y eso le molestaba. Una vez más, lo señalaban por su aparente falta de habilidad. Bruce parecía haber leído su mente. Tu objetivo en el examen, dijo. No es solo pasar. Vas a mostrarles a todos que hay más en ti que simplemente ser libre de peculiaridades. Tu fuerza y habilidades provienen de ti, no de poderes, artilugios o engaños. Por eso, agregó Bruce, señalando a los objetos sobre la mesa. Entrarás al examen utilizando solo estos elementos. Como puedes ver, no son un suministro inagotable, como lo sería en el campo. Tendrás que hacer que el uso de estos elementos cuente. Esto también te enseñará debes ser adaptable, utilizar tu entorno para cambiar el rumbo a tu favor. La forma en que Bruce se lo describió a Izuku lo hizo sonar como un ejercicio de entrenamiento más. En cierto modo, ayudó a aliviar un poco la ansiedad de Izuku. Ven conmigo, dijo Bruce de repente, alejándose de la mesa del arsenal. Estaba sacando a Izuku del almacén.
Hicieron el mismo ascenso como tantas veces antes, después de cada entrenamiento con Bruce. Pero esta vez, continuó elevándose más allá de la oficina superior de donde solía salir. Izuku no sabía que había un piso encima de la oficina de Bruce, pero permaneció en silencio mientras continuaba el viaje en ascensor. El ascensor se abrió hacia una gran sala de bienvenida en el ático. Al igual que la oficina de Bruce, era lujosa, pero escasamente decorada con muebles sencillos de cuero negro, una mesa de oficina y un pasillo que Izuku supuso conducía a las habitaciones de Bruce y Alfred. Algunas pinturas colgaban de la pared y se erigieron varios pilares en todo el ático, cada uno con una estatua u otra obra de arte ecléctica. Alfred los estaba esperando mientras se acercaban. Llevaba su traje habitual, esta vez sin abrigo, cambiándolo por un delantal negro. Sonrió cuando Izuku y Bruce se acercaron. «Maestro Bruce», dijo. «Maestro Midoriya. Ya veo que terminé su entrenamiento temprano. Espléndido. Acabo de preparar una taza de té y preparar la cena». «Eso no es necesario», comenzó Izuku. Siempre se sentía incómodo cuando Alfred lo atendía. No estaba acostumbrado a que lo mimaran, ya que había crecido en un hogar de clase media. «Tonterías, maestro Midoriya», dijo Alfred. «Mañana es un gran día y necesitas tener el estómago lleno y dormir bien por la noche para lograr un rendimiento óptimo». Sonriendo, Izuku cedió. Si había algo que sabía sobre Alfred, cuando se trataba de cuidar de los demás, era tan terco como el propio Batman. Izuku estaba en la puerta de la escuela secundaria de la UA, tratando de recuperar el aliento. No había pegado ojo la noche anterior, sus nervios estaban peor que nunca. En cambio, había pasado la mayor parte de la noche investigando a su competencia. UA tenía un potente software de detección y seguridad de red en sus sistemas, por lo que Izuku sabía que habría sido inútil intentar piratear sus bases de datos. La división educativa del gobierno, sin embargo, era muy deficiente en comparación con la de la UA. Mantuvieron una lista de todas las escuelas del distrito, e Izuku pudo encontrar el archivo de nuevos solicitantes al curso de héroe de la UA presentado por la administración. Había muchos solicitantes y todos tenían peculiaridades poderosas. Izuku sabía que tenía mucho trabajo por delante. Izuku distraídamente se ajustó el cinturón de su uniforme escolar. Su cinturón de herramientas estaba en su mochila con su traje de entrenamiento. A lo largo de su entrenamiento, Bruce siempre le había ordenado a Izuku que mantuviera su cinturón de herramientas a su alcance. Se había acostumbrado tanto a ello que se sentía desnudo sin él alrededor de su cintura. Armándose de valor, dio su primer paso hacia la entrada de la escuela cuando... Deku. Izuku se giró para ver un destello marrón y rosa corriendo hacia él. Se preparó, ya que parecía que ella estaba a punto de abrazarlo, pero se detuvo antes de alcanzarlo. Su rostro brillaba de emoción. «No estaba segura de que estarías aquí», dijo felizmente. «Estoy tan emocionada que apenas pude dormir anoche». «¿Y tú?» «Oh, dormí bien», mintió Izuku. A pesar de que habían desarrollado una buena amistad a lo largo de los meses, Izuku no tenía mucha experiencia hablando o estando cerca de chicas y no podía evitar sentirse nervioso con Uraraka. Después de alcanzarlos un poco, ambos se dirigieron hacia la entrada de la UA. «Deku», dijo Uraraka después de un momento de silencio. «¿Tienes miedo en absoluto? ¿Para la prueba?», preguntó Izuku. «No», Uraraka jugueteó con sus dedos distraídamente. «Sobre ser un héroe». «¿Qué quieres decir?». Es solo que, sus ojos se posaron en sus dedos que jugueteaban, evitando la mirada de Izuku. «Tengo mucho en juego en esto. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si no puedo convertirme en un héroe?». Ella volvió la cara. «¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si decepciono a todos?». Izuku se sorprendió. Uraraka hablaba a menudo de sus sueños de ser una heroína. Era apasionada y motivada y tenía un fuerte deseo de ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. Trabajó duro para desarrollar su peculiaridad y desarrolló muchos talentos para complementar la fuerza de su peculiaridad. Izuku no tenía dudas de que a ella no solo le iría bien en la UA sino que también se convertiría en una heroína de primer nivel.
Nunca pensó que debajo de todos estos asombrosos logros había una base de miedo y duda. Izuku suspiró, mirando el imponente edificio de la UA frente a ellos. No he sido completamente honesto contigo, Uraraka, dijo Izuku. Se giró para mirar a Izuku, confundida. No te he dicho cuál es mi peculiaridad en todo este tiempo porque, bueno, no tengo ninguna. Los ojos de Uraraka se abrieron como platos. ¿No lo haces?, preguntó con incredulidad. No, dijo Izuku. Cuando descubrí que no recibiría una peculiaridad, quedé devastado. Quería ser un héroe toda mi vida y después de escuchar esta noticia pensé que mis sueños de ser un héroe se habían acabado. Al crecer, me intimidaron mucho. Me dijeron que nunca llegaría a nada, que era inútil o débil. Todo porque no tenía peculiaridades. Incluso tuve la oportunidad de conocer a mi héroe de la infancia, continuó Izuku. Lo idolatraba. Él era todo lo que quería ser en un héroe. Siempre me dije a mí mismo, cuando las cosas se ponían difíciles, si pudiera hablar con él me diría que había esperanza. Me diría que podía hacerlo. Ser un héroe. Pero cuando finalmente lo conocí, Izuku apretó los puños con fuerza. No lo hizo. Solo dijo lo mismo que todos me habían dicho toda mi vida. No puedes ser un héroe sin una peculiaridad. Lo siento mucho, dijo Uraraka sombríamente. No lo estés, dijo Izuku. Honestamente, siempre hubo esa vocecita dentro de mí que estaba de acuerdo con ellos. Por un tiempo, incluso comencé a sentir que tenían razón todo el tiempo. Pero alguien me encontró, creyó en mí y me enseñó a creer en mí mismo. Izuku le sonrió alegremente a Uraraka. He trabajado muy duro para llegar aquí, nada me detendrá ahora, dijo. Y si una maravilla tan peculiar como yo puede convertirse en un gran héroe, no tengo ninguna duda de que tú también lo serás. Así que, hagamos lo mejor que podamos hoy y mostremos de qué estamos hechos. Uraraka le devolvió la sonrisa con seriedad, con una nueva expresión de determinación y orgullo en su rostro. Juntos, cruzaron las grandes puertas de la escuela secundaria de la UA, ansiosos por enfrentar su destino. ¿Qué pasa, candidatos de la UA? Gracias por sintonizarme, el DJ de tu escuela. Vamos y déjame escucharte. El auditorio quedó en silencio. Present Mic pensó que literalmente podía oír caer un alfiler. Este grupo era un grupo duro. Manteniéndolo tranquilo, dijo, tratando de recuperarse. Está bien, pasaré directamente al programa principal. Hablemos de cómo se desarrollará este examen práctico, ¿de acuerdo? ¿Estás listo?, gritó de nuevo, levantando las manos en el aire al más puro estilo DJ. Más silencio. El propio Izuku estaba demasiado deslumbrado para decir una palabra. Escuchaba el programa de radio de Present Mic todos los días de la semana, a menudo mientras entrenaba. Todos los profesores de la UA eran héroes profesionales e Izuku estaba encantado de aprender de la mano de leyendas como Mic. Como decía su solicitud, continuó Present Mic. Hoy, chicos y chicas rockeros, estaréis ahí realizando simulacros de batallas de 10 minutos en entornos urbanos supermodernos. La pantalla detrás de él cobró vida y mostró las diferentes instrucciones para ellos mientras Mic las repasaba. Izuku inmediatamente estaba tomando notas, murmurando para sí mismo. El examen práctico fue sencillo. Había 3 tipos de robots villanos con los que lucharían, cada uno de los cuales valía una cantidad diferente de puntos. Cuantos más robots derriban, mayores son sus puntuaciones. Los robots podrían ser destruidos o inmovilizados por puntos. Izuku ya empezó a formular estrategias en su cabeza. Disculpe, señor, pero tengo una pregunta. Un estudiante alto que llevaba gafas cuadradas y una chaqueta color canela se puso de pie inmediatamente. En la copia impresa, enumeraste 4 tipos de villanos, no 3. Con todo respeto, si esto es un error en los materiales oficiales de la UA, es vergonzoso. Somos estudiantes ejemplares. Esperamos lo mejor de la escuela más notable de Japón. Un error como ya que esto no servirá. Izuku tuvo que reprimir una risa. Tenía razón, la UA es la escuela más notable de Japón, por lo que no era sorprendente que estudiantes de un nivel social más alto también estuvieran aquí.
Pero este estudiante estaba en otro nivel completamente. Además, tú tienes el cabello despeinado, dijo, señalando directamente a Izuku. Disculpe. Dijo Izuku, levantando una ceja. Has estado murmurando todo este tiempo, dijo el estudiante de gafas. Detente. Si no puedes molestarte en tomar esto en serio, vete. Nos estás distrayendo al resto de nosotros. El auditorio estalló en carcajadas. Izuku no dijo nada y entrecerró los ojos. Reconoció a este estudiante de la lista de solicitantes. Su nombre era Tenya Yida. Su peculiaridad le proporcionó dispositivos orgánicos similares a motores en sus pantorrillas, lo que le permitió moverse a velocidades extremas. Venía de una escuela secundaria muy prestigiosa con las mejores calificaciones. Era un contendiente en todos los sentidos. Tenya Yida, pensó Izuku para sí mismo. Sé que he escuchado el nombre Yida antes. Izuku volvió a la realidad cuando Present Mip continuó con su explicación. El cuarto tipo de villano vale 0 puntos, dijo. Ese tipo es solo un obstáculo que pondremos en tu camino. No es que no pueda ser vencido, simplemente no tiene sentido. Ida agradeció a Present Mip y volvió a sentarse. Izuku volvió a sus notas. El examen iba a ser más difícil de lo que había previsto al principio. Si quería destacar entre estudiantes como Uraraka y Ida, tendría que mostrarle a la administración, no a todos, de qué estaba hecho. Por primera vez desde que llegó aquí, Izuku estaba realmente emocionado de empezar. Capítulo 7, el examen, 7, el examen. Izuku se frotó las manos enguantadas, tratando de pensar en cualquier cosa menos en el nudo en su estómago. El grupo había salido del auditorio para cambiarse y prepararse para el examen práctico. Mientras estaban junto a las grandes puertas fuera del falso sitio urbano del examen, Izuku aprovechó la oportunidad para evaluar a su competencia. La mayoría de los estudiantes vestían ropa deportiva sencilla. Algunos de los estudiantes tenían equipo especial que Izuku solo podía suponer que amplificaba su peculiaridad de alguna manera. Reconoció a algunos de ellos por los archivos que estudió anoche, como Tenya Yida. Tenían fuertes peculiaridades y sabía que representarían la mayor competencia. También estaba buscando a Uraraka. Tuvieron que separarse para quitarse los uniformes. Sabía que la habían colocado en el mismo centro de pruebas que él y quería asegurarse de que le estuviera yendo bien. Finalmente, la vio. Estaba haciendo ejercicios de respiración, probablemente intentando calmar sus nervios. Cuando Izuku comenzó a caminar hacia ella, sintió una gran mano sobre su hombro, deteniéndolo. Izuku se giró para ver a Tenya parada junto a él. Llevaba lo que parecía ser un traje de ciclista azul. Su expresión se mantuvo sin cambios respecto a la que tuvo durante la presentación en el auditorio. Severa y autoritaria. Miró a Uraraka y luego de nuevo a Izuku. Parece que está tratando de concentrarse en las pruebas que le esperan, dijo. ¿Qué vas a hacer, distraerla y arruinar sus posibilidades de éxito? Izuku ya había tenido suficiente. Sacudió su hombro hacia adelante, quitando la mano de Ida, quien abrió mucho los ojos con sorpresa. Escucha, amigo, dijo Izuku bruscamente. Déjame en paz. ¿Quién te crees que eres? Ida puso sus manos en sus caderas, luciendo ofendido. Realmente ahora, no hay necesidad de ser así, cállate, interrumpió Izuku. Pareces considerarte una figura de autoridad y me has puesto en tu punto de mira. Pero créeme, amigo, eso es un mal movimiento. Izuku apartó la cabeza de Ida y escupió al suelo. Pensaría que el hermano de Ingenium tendría más clase que esta. El rostro de Ida rápidamente pasó de la molestia y la ofensa al shock. ¿Cómo? Ida tartamudeó. He trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado para llegar aquí, dijo Izuku, ignorando la pregunta. Fuera de mi camino. Ahora, mira aquí, comenzó Ida indignada. Mientras lo hacía, una voz fuerte y retumbante ahogó la suya. Present Mip que estaba parado encima de las altas puertas, agitando los brazos. Bien, comencemos. Él gritó. Muévanse. No hay cuentas regresivas en las batallas reales. Corran, oyentes.
Están perdiendo tiempo aire aquí. Izuku no dudó. Cuando el grupo comenzó a correr, sacó su pistola de su cinturón y miró a Yida mientras estaba allí. Intenta mantener el ritmo, rápido. Él dijo. Y con eso, un cable explotó desde la boca del garfio y llevó a Izuku al campo de batalla. El impulso de su garfio lanzó a Izuku más allá de su punto de anclaje. Izuku saltó en el aire, aterrizó rápidamente sobre sus pies y comenzó a correr. Su entrenamiento acrobático había dado sus frutos. A lo lejos se oían explosiones y otros ruidos fuertes. Los estudiantes ya se habían enfrentado a los falsos villanos. Solo tenía 10 minutos para sumar tantos puntos como pudiera y no podía perder el tiempo corriendo sin rumbo por las calles. Levantó el brazo y luchó hacia la azotea de un edificio. Una vez encima, inspeccionó su entorno. Varios robots deambulaban por las calles. Por su movimiento, Izuku pudo ver que operaban en algún tipo de ruta preestablecida. Supuso que estaban programados para seguir esta ruta y activarse una vez que sus sensores captaran biofirmas, como el calor corporal. Esto le dio a Izuku una idea. Saltando de tejado en tejado, avanzó en dirección opuesta a los estudiantes y los robots con los que luchaban. Mientras luchaban desde el suelo, solo podían asumir que todos los robots estaban reunidos en su área específica. Pero Izuku vio que había varios robots intactos patrullando a varios clics de la conmoción de los demás aspirantes. Era hora de hacer uso de su equipo. Tomando varios batarangs de su cinturón, comenzó a tender su trampa. El robot continuó siguiendo su algoritmo preestablecido, siguiendo la ruta que le fue definida. Mientras avanzaba pesadamente, una biofirma pasó por sus sensores, solo el tiempo suficiente para captar su interés. Siguiendo sus movimientos, el robot lo siguió por el sinuoso laberinto de la pequeña ciudad. Después de unos minutos, la firma biológica se detuvo. El robot se acercó y su programación ofensiva surtió efecto. Antes de que pudiera atacar, la biofirma pareció despegar directamente hacia arriba y desapareció de los sensores. Al intentar encontrar la firma, identificó varios otros robots reunidos en la misma área. Algo entró volando en su campo de visión y se pegó a uno de los otros robots. Varios dispositivos pequeños se alojaron en el chasis y comenzaron a parpadear de manera constante, emitiendo pitidos mientras parpadeaban. Los pitidos se hicieron más rápidos a medida que los otros robots se acercaban. Izuku se cernía sobre el sitio donde había atraído a los robots condenados. Su plan funcionó y más de 10 robots fueron destruidos. Calculando mentalmente, estimó que tenía al menos 20 puntos. Sin embargo, le había costado, ya que ahora se había quedado sin batarangs explosivos. Agarrándose al lugar de la explosión, comenzó a examinar los restos. Se dio cuenta de que estos robots parecían funcionar con energía solar, ya que no parecían tener tanque de combustible de ningún tipo. La mayoría de los robots estaban demasiado destrozados para ser de alguna utilidad, pero Izuku descubrió que algunos de ellos, aunque inactivos, tenían la mayoría de sus partes funcionales. Objetivo localizado. Las voces metálicas vinieron detrás de él. 3 robots empezaron a avanzar hacia él. Distraídamente, Izuku calculó que había 7 puntos entre ellos. En un instante, Izuku levantó un pesado fragmento irregular, del mismo largo que su brazo, que alguna vez fue parte del chasis de uno de los robots destruidos. Izuku respiró hondo y cargó. Clavó el fragmento profundamente en el dispositivo óptico que le servía de ojo. Lógicamente, tenía que ser ahí donde el metal era más débil. El cálculo de Izuku fue correcto, ya que el robot se apagó y cayó hacia atrás. Uno abajo. Con toda la fuerza que pudo reunir, arrancó el fragmento del robot y lo estrelló contra el mismo lugar de otro robot que se acercaba a él por detrás. 2 menos. El tercer robot avanzó hacia él. Estaría sobre él en segundos. Instintivamente, Izuku arrojó el fragmento como una jabalina al ojo del robot. Tropezó, pero no cayó, y siguió avanzando hacia Izuku. Este necesita estímulo, pensó Izuku. Corriendo a toda velocidad, se lanzó a darle una patada voladora al robot, conectando con el extremo que sobresalía del fragmento, embistiéndolo aún más contra el robot.
Izuku escuchó el sonido satisfactorio de su falla de energía y el robot se volcó. Haciendo una pausa solo por un momento para recuperar el aliento, Izuku levantó la mano y se alejó. Ya era hora de volver a unirse al grupo. All Might apenas podía creer lo que veía. Había perdido de vista a Midoriya por un momento cuando comenzó el examen. Sacó un dispositivo de su cinturón y lo llevó fuera de la vista de la cámara, delante de los otros estudiantes. Después de unos minutos de búsqueda, esperando no estar demasiado herido, finalmente lo encontró. Y se quedó completamente sin palabras ante lo que vio. Midoriya no solo resultó ileso, sino que también destruyó varios robots atrayéndolos a una trampa. Cuando fue abordado por 3 más, utilizó los fragmentos rotos de uno de los robots destruidos para acabar con los demás. Actuó sin siquiera inmutarse y se movió a la velocidad del rayo. El niño tiene habilidades, dijo Blood King, asintiendo con aprobación. Usar lo que tienes a mano y pensar con rapidez son rasgos importantes para ser un héroe. Pero está usando explosivos de su cinturón, dijo Midnight. ¿Debería permitirse eso? Esos shuriken requieren una inmensa habilidad para usarlos, dijo Aizawa. Especialmente considerando que son explosivos. No debes concentrarte en las herramientas. Concéntrate en cómo él usa las herramientas. All Might continuó observando mientras Midoriya hacía una pausa por un momento. Su mente empezó a correr. ¿Quién era este niño? Ciertamente no es el mismo llorón flaco que conoció en esa azotea hace tantos meses. Está en movimiento otra vez, dijo Snipe, mientras Midoriya desaparecía de la pantalla. Parece que se unirá a los demás. A todos les está yendo bien por derecho propio, dijo Nezu. Yo diría que los solicitantes de este año parecen prometedores. Medianoche estuvo de acuerdo. Bueno, todavía queda mucho tiempo antes de que termine, dijo Snipe. La verdadera prueba aún está por llegar. Y con eso, Aizawa abrió una pequeña tapa transparente en el panel de control frente a él y presionó el gran botón rojo que cubría. Veamos cómo reaccionan. El examen fue un caos total. Explosiones, sonido de metal doblado y desgarrado, escombros y escombros por todas partes, estudiantes discutiendo y gritando, y cadáveres de robots apilados por todo el paisaje. Izuku soltó la garra de su punto de anclaje y cayó al suelo, rodando mientras aterrizaba para disminuir el impacto. Se ignoró y se preparó para continuar su cruzada. El suelo tembló. Izuku hizo una pausa, desconcertado. El suelo volvió a temblar. Tembló mucho. Izuku se preguntó si estaban experimentando un terremoto cuando escuchó una explosión a lo lejos detrás de él. Él y los otros estudiantes se volvieron para ver el origen de la destrucción. Una gran sombra cayó siniestramente sobre los solicitantes. Continuó creciendo hasta que el sol quedó completamente obstruido. Cerniéndose sobre ellos, agarrando el costado de los edificios frente a él mientras se elevaba hacia su posición, estaba el robot de punto cero. Tienes que estar bromeando, pensó Izuku. El puntero cero era más alto que los edificios que lo rodeaban. Los desgarró mientras intentaba pasar, los pequeños espacios entre ellos. Sobre ellos llovieron escombros y escombros. Los estudiantes entraron en pánico y corrieron lo más rápido que pudieron en la dirección opuesta. Izuku notó que Yida pasaba corriendo, sus ojos se encontraron por un breve segundo mientras él pasaba. El primer instinto de Izuku fue alejarse. Podía evitar al robot fácilmente y eliminar tantos robots de 1, 2 y 3 puntos en el camino. Sin embargo, mientras se preparaba para correr, escuchó un fuerte grito de dolor detrás de él. Era una voz que reconoció. Los escombros del edificio dañado que el robot de punto cero había causado habían caído sobre las piernas de Uraraka, inmovilizándola contra el suelo. Luchó por levantarse, tratando de liberarse de los escombros. No, dijo Izuku, horrorizado. No, 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 no. Sin pensarlo 2 veces, corrió tan rápido como pudo hacia Uraraka. No perdería a otro amigo. Ni ahora ni nunca más. Uraraka. Al oír su voz, la cabeza de Uraraka se giró en dirección a Izuku. Deku. Ella gritó. No puedo mover las piernas.
Estoy aquí, dijo Izuku. Te ayudaré. Se esforzó mientras intentaba levantar los restos de Uraraka. Había demasiado y era demasiado pesado, a pesar de la fuerza que Izuku había ganado durante los últimos 9 meses. No puedo levantarlo, dijo Izuku consternado. Tenía que pensar rápido. Si intentaba sacar a Uraraka de los escombros, podría lastimarla más. Volvió a mirar al robot. Me acercaba rápidamente. Estaría sobre ellos en cuestión de segundos. Izuku sabía lo que tenía que hacer. Uraraka. Gritó por encima del ruido. Intenta usar tu peculiaridad en los escombros. Te voy a ganar algo de tiempo. Sin decir más, corrió en dirección al robot. Deku, espera. Gritó Uraraka tras él. Estás loco. Mientras corría, Izuku se preguntaba lo mismo. Había luchado contra muchos robots durante su entrenamiento con Bruce, pero nunca uno de este tamaño. No tenía idea de cómo iba a frenarlo, por no hablar de destruirlo. Tenía que pensar, ¿qué haría Bruce en esta situación? Al recordar su entrenamiento, una imagen de Bruce pasó por su mente. Toda armadura tiene una grieta, una debilidad, había dicho. Encuentra esa debilidad y explótala. No importa cuán pequeña sea, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Encuentra la grieta en la armadura, y Izuku escaneó el enorme autómata mientras destruía más edificios en su camino. Su mente analítica iba a 1000 por hora. Obviamente, este era el verdadero objetivo de la prueba. Ver cómo reaccionarían ante una situación de desastre. No parecía tener armas, pero su inmenso tamaño lo compensaba. Un robot de este tamaño no podría depender únicamente de la energía solar. Eso es todo. Una fuente de combustible secundaria. Se tuvo que utilizar algo más que la energía solar o junto con ella para alimentar un robot de ese tamaño. La energía nuclear era demasiado peligrosa y la administración no se atrevería a utilizarla cerca de los estudiantes. No, tenía que ser algo seguro pero potente, como por ejemplo un motor diésel de gran tamaño. El puerto de combustible estaría en algún lugar de fácil acceso para el ingeniero. Al escanear el robot por segunda vez, lo vio. En el lado derecho del cuello del robot había un pequeño panel de acceso, que fácilmente pasaba desapercibido si no sabías lo que estabas buscando. Tenía que serlo. Fácilmente accesible con una línea directa al tanque de combustible, protegido por la armadura pectoral del robot. Levantando la mano, lanzó su gancho, que lo llevó rápidamente hacia la cima del monstruo robot. El robot reaccionó, intentando aplastar a Izuku como si fuera una mosca, pero solo lo esquivó por unos pocos pies. Podía sentir la fuerza del viento al pasar a su lado. Izuku llegó al cuello del robot. El panel de acceso estaba cerrado. Izuku no tuvo el tiempo ni las herramientas para escogerlo. Sacando su pistola de gel explosivo, roció una pequeña gota en la cerradura de la puerta, suficiente para una explosión controlada. Preparándose, empujó el detonador. Con un fuerte pop, el panel de acceso se abrió. Tal como pensaba, era el punto de entrada al tanque de combustible. No había tiempo que perder. Izuku vació todo el bote de gel explosivo en el punto de entrada. Con el detonador en la mano, se preparó. Solo tenía una oportunidad para lograrlo, así que tenía que aprovecharla. Saltó del robot y presionó el detonador. La explosión del cuello del robot hizo que su cabeza perdiera el equilibrio, inclinándola hacia un lado. Los estudiantes se detuvieron en seco. «Mirar», gritó un estudiante, señalando hacia la parte superior del robot. Ida entrecerró los ojos y vio una pequeña figura cayendo por el aire. Estalló una segunda explosión, más grande que la anterior, y la fuerza de la explosión desequilibró a la figura que caía y ahora caía en picado hacia el suelo a un ritmo alarmante. Ida jadeó al darse cuenta de cuál era esa figura. «Es ese niño», él gritó. El resto del grupo miró con asombro y terror mientras el robot caía hacia atrás, surgían más explosiones de su pecho, y algunos gritaron al ver a Izuku caer hacia el suelo. Izuku había sido derribado por la fuerza de esa segunda explosión. Estaba tratando de estabilizarse el tiempo suficiente para encontrar un lugar para disparar su gancho, pero el suelo se acercaba rápidamente. Tenía que ser rápido, o tal vez no.
Algo se apretó con fuerza alrededor de su antebrazo, deteniendo su caída. Levantó la vista y vio que Uraraka lo sostenía, flotando sobre los restos de un robot, esforzándose inmensamente por su peso. Te tengo. Ella dijo. Izuku le retiró la mano y se subió encima del robot. Uraraka juntó los dedos. Liberar. Los dos cayeron sobre el robot destrozado. Simplemente permanecieron allí por un momento, sin apenas atreverse a moverse. Después de un minuto, Uraraka, incapaz de sostenerlo más, se desplomó y vomitó sobre el costado del robot. Volviendo a tomar aire, miró débilmente a Izuku. Entonces ambos empezaron a reír. Se rieron durante un buen minuto antes de calmarse. Me salvaste, Uraraka, dijo Izuku. Tuve que devolver el favor, dijo Uraraka, sonriendo y secándose la boca con la manga. Afortunadamente, además de que Uraraka se torció el tobillo por los escombros que cayeron sobre ella, ninguno de los dos resultó herido. Todos los estudiantes corrieron y se reunieron a su alrededor, gritando y vitoreando mientras bajaban del robot. Incluso Yida había dejado de fingir y aplaudía y animaba junto con ellos. La sala de control estaba en silencio, conmoción visual en los rostros de los profesores. El silencio fue roto solo por un pequeño ruido. El director se aclaró la garganta. Bueno, dijo Nezu alegremente. ¿Hay alguna duda sobre su habilidad ahora? All-Might ni siquiera podía hablar, sus palabras le fallaban. Después de aproximadamente un minuto, finalmente recuperó la compostura. Este niño, dijo. ¿Quién diablos es este niño? Capítulo 8, los resultados. Nota del autor. Quiero agradecerles a todos por ser lectores dedicados. La impotencia no sería posible sin ti. Su apoyo y comentarios han sido tan maravillosos que estoy abrumado. Gracias. 8. Los resultados. 497, 498, 499, 500. Izuku se desplomó en el suelo, le dolían los músculos por las flexiones. Miró distraídamente alrededor de su habitación. Una vez, sus paredes y estantes albergaron todo tipo de recuerdos de All Might. Ya no. Las paredes estaban desnudas salvo un calendario y una cartulina. Se quitaron la mayor parte de sus muebles para dejar espacio para el entrenamiento. Quizás el estilo de decoración minimalista de Bruce se le estaba contagiando. Continuó con su entrenamiento y pasó a los abdominales. Había pasado una semana desde el examen de ingreso a la Wahai. Bruce tuvo que regresar a Gotham después del examen, por lo que desde entonces se mantuvo el silencio por su parte. Esperar los resultados del examen era una tortura. Al principio sintió que lo había hecho bien, pero anotar el puntero 0 le llevó el resto del tiempo de la prueba. Sin embargo, no culpó a Uraraka. Era una situación que no se podía evitar. Todo lo que podían hacer era esperar pacientemente los resultados y esperar haber obtenido suficientes puntos para poder entrar. Después de la prueba, él y Uraraka comenzaron a salir con más regularidad, volviéndose mucho más cercanos. Izuku había aprendido más sobre ella y su familia. Ella provenía de una familia empobrecida. Su padre era dueño de una empresa de construcción pero no encontró muchos negocios. Debido a ataques de villanos o criminales, varias agencias de construcción obtuvieron contratos gubernamentales para reparar los daños. Debido a esto, los héroes y las empresas a menudo recurrían por defecto a estas empresas llamadas aprobadas por el gobierno para que les ayudaran a construir sus agencias. Esto hizo que el negocio fuera muy escaso para las empresas sin contrato. Si una empresa no podía conseguir un contrato gubernamental, sus opciones eran muy limitadas en proyectos de empresas privadas o en la construcción de viviendas, como era el caso de la familia de Uraraka. Aún así, su padre encontró trabajo donde pudo y siempre puso cara de valiente, a pesar de las circunstancias. Era un hombre al que Izuku podía respetar. También le enseñó a Uraraka un fuerte sentido de humildad y frugalidad. No desperdició nada y encontró formas creativas, y a veces preocupantes, de ahorrar dinero. Fue gracias a su familia que Uraraka quería ser una heroína en primer lugar. Odiaba ver a su familia sufrir por la pobreza.
Debido a que los héroes a menudo se hacían ricos de forma independiente, tanto por su trabajo como héroes como por capitalizar su fama con negocios secundarios, Uraraka quería brindarles la vida cómoda que sus padres merecían. Ella quería ser su heroína. Ese fue un sueño que Izuku encontró admirable. Había muchas otras cosas que también admiraba de Uraraka. Era fuerte, inteligente, de pensamiento rápido bajo presión, decidida y leal hasta el extremo. Su fuerte deseo de salvar a la gente la llevó a querer convertirse en una heroína de rescate. No tenía ninguna duda de que ella tenía todo lo necesario para ser una gran heroína. Izuku terminó su entrenamiento. Podía oler la comida de su madre y se dio cuenta del hambre que tenía. De pie, estaba a punto de irse cuando su puerta se abrió de repente. Su madre estaba allí de pie, sosteniendo una carta en sus manos. Izuku, dijo emocionada. Está aquí. La carta estaba encima del escritorio de Izuku, sellada con cera y marcada con el sello WA. Llevaba 10 minutos mirándolo fijamente. Después de cada minuto, resolvió abrirla. Los minutos siguieron pasando. La carta permaneció sin abrir. Sacudió la cabeza y se dio una palmada en las mejillas. Vamos, Izuku. Se espetó a sí mismo. Puedes hacerlo. Con manos temblorosas, abrió el sobre, que era más pesado de lo que esperaba para su tamaño. Cuando se abrió, un pequeño dispositivo gris con forma de disco golpeó la mesa con un ruido sordo. Izuku lo miró desconcertado. Cuando extendió la mano para recogerlo, el dispositivo cobró vida, sorprendiendo a Izuku. Apareció una proyección holográfica, un hombre apuesto y de aspecto familiar con un traje negro mirándolo. Hola, Midoriya, dijo Bruce Wayne, su voz proyectada desde el dispositivo. Bruce, dijo Izuku. ¿Qué está pasando? No es de la UA. La administración de la UA me permitió grabar este mensaje personalmente, considerando el hecho de que te patrociné, dijo el Bruce holográfico. Izuku se sonrojó ligeramente por el hecho de que había intentado hablar con un holograma pero recuperó la compostura. Tuviste un desempeño adecuado en el examen de ingreso, dijo Bruce, con el rostro demacrado. Obtuviste un total de 30 puntos de héroe. No es exactamente tu mejor trabajo. Ciertamente te he visto desempeñarte mejor. Izuku inclinó la cabeza. Así que esto fue todo. Después de todo, no lo logró. Tenía sentido que Bruce fuera quien le dijera que todo su entrenamiento fue un desperdicio. Que fue un fracaso. Pero eso no es importante. Izuku levantó la cabeza, confundido. Demostraste tu verdadera naturaleza durante el examen, dijo el holograma Bruce. Una vez más, te arriesgas para ayudar a alguien necesitado. No solo eso, lograste una tarea aparentemente imposible y derrotaste a un enemigo casi imbatible sin pensar en tu propia seguridad. Al final, siempre estás pensando en los demás. Y cuando alguien está en problemas, no cuestionas, actúas. Estos rasgos son lo que realmente significa ser un héroe, no puntos inútiles. Izuku contuvo la respiración. ¿Qué quiso decir él? Los mostraste todos, Izuku, dijo Bruce. Justo como sabía que lo harías. Les mostraste que tienes lo que se necesita para ser un héroe, incluso sin una peculiaridad. El holograma Bruce se levantó y se sacudió. Estás dentro, chico. Él dijo. Y con eso, el holograma se apagó. Izuku no pudo contener las lágrimas. Todos estos años de planificación y sueños. Todos estos meses de entrenamiento. Todo estaba sucediendo. Se estaban haciendo realidad. Iba a ser un héroe. Solo deseaba que Kacchan estuviera vivo para estar allí con él. Después del examen Batman estaba en el muro gigante fuera de la ciudad falsa. Había visto a Izuku acabar con los robots villanos, así como con el puntero cero. No podría haber estado más orgulloso. Sabía que el niño lo tenía en él y ahora se lo demostró no solo a la escuela y a los demás solicitantes, sino también a sí mismo. Estaba en camino de convertirse en un gran héroe. Sabía que te encontraría aquí. Batman no reaccionó ante la voz fuerte y retumbante, ni cuando el corpulento cuerpo de All Might se paró junto a él, colocando una gran mano sobre su hombro.
Ha pasado mucho tiempo, amigo mío, dijo Olmigt. ¿Cómo podrías dejar eso, Toshinori? Dijo Batman. Sé que estás casi en tu límite de 3 horas y pareces a punto de estallar. Olmigt hizo una pausa, desconcertado. En un destello de humo, el enorme Olmigt redujo su tamaño. Entonces, ya lo sabes, dijo Olmigt. ¿Por cuánto tiempo? ¿Fue Gran Torino quien te lo dijo? No, dijo Batman. Lo sé desde tu pelea con All for One. Olmigt palideció sorprendido ante el nombre. Sí, lo sé, añadió Batman. Levantó el brazo horizontalmente y una proyección holográfica emanó de su guante. Mostraba datos médicos de las cirugías de Olmigt hace 5 años. Fuiste gravemente herido, dijo Batman, revisando los datos. Y está obstaculizando tus habilidades. Tu cuerpo ya no puede seguir el ritmo de tu peculiaridad. Con el tiempo, perderás tus poderes de forma permanente. Realmente eres el mejor detective del mundo, dijo Olmigt, levantando una ceja. Entonces debes saber por qué estoy aquí en la UA. 2 razones, respondió Batman. Nadie se atrevería a atacar a un símbolo de paz debilitado cuando está rodeado de tantos otros héroes peligrosos. Y en cuanto al otro, el holograma de Batman cambió a una imagen de una hermosa mujer de cabello verde. Estás buscando un sucesor para heredar One for All. Olmigt tosió violentamente y la sangre brotó de su boca. Batman había descubierto su farol. Sabía más de lo que Olmigt anticipó. Incluso sabía de su predecesora, Nana Shimura. La imagen que vio en su proyector lo tomó completamente desprevenido. ¿Cómo? Dijo bruscamente. ¿Cómo sabes todo eso? Batman bajó su guante y la proyección se apagó. Conozco peculiaridades, dijo simplemente. Y tienes exactamente los mismos poderes que tu mentora, como los tuvo su mentor antes que ella, y sus mentores desde que están registrados. Solo hay 2 maneras de que eso pueda suceder. Herencia genealógica o transferencia. La evidencia apunta a lo último, respaldado por el hecho de que he visto transferencias de poderes entre anfitriones antes. Olmigt estaba temblando. Ahora estaba empezando a tener sentido. Hace tantos años, cuando se conocieron, a Olmigt siempre le había molestado cómo Batman parecía saber cómo derrotarlo. Parecía imposible de comprender en ese momento, y simplemente lo atribuía a la experiencia. Pero ahora sabía cómo lo hacía. ¿Cuánto tiempo llevas estudiándome? Escupió todo poder. Mucho tiempo, dijo Batman. Desde tu época en la UA. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos potenciales más cerca. No soy tu enemigo, Bruce, dijo Olmigt. Pero supongo que eso es lo más cerca que estarás de tener un amigo. Supongo que has estado haciendo lo mismo con todos tus amigos. Incluso Clark. No me disculpo por lo que tengo que hacer para proteger vidas, dijo Batman. Nadie es incorruptible. Ni yo, ni Superman, ni siquiera el símbolo de la paz. Suficiente, Bruce. Dijo Todopoder. Para eso no vine aquí. No, no lo es, dijo Batman cruzándose de brazos. Esto es sobre Midoriya. No es coincidencia que lo acogiste después de que le dije, Olmigt hizo una pausa. Después de que dije que no podía ser un héroe. Tienes razón, no lo es, confirmó Batman. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hablo en serio, Bruce. Yo también, dijo Batman. Vi algo en el chico que tú no viste. Tiene talento, incluso sin una peculiaridad, y no iba a quedarme al margen y dejar que desperdiciara ese talento. Estaba preocupado por su seguridad, dijo Olmigt. Acaba de ser atacado por ese villano del lodo. No habría llegado a ser un héroe. ¿Cómo puedes decir eso después de ver esa actuación? Batman respondió, señalando el lugar del examen. Olmigt no tenía una respuesta para eso. Simplemente no quería hacerle ilusiones. Eso habría hecho que lo mataran. Si mal no recuerdo, tú naciste sin una peculiaridad, Toshinori, dijo Batman. Pero Nana Shimura vio algo en ti. ¿Qué hace que Midoriya sea tan diferente? Déjala fuera de esto, gruñó Olmigt. La diferencia es que ella me dio su don. El don más poderoso conocido por el hombre.
Pude defenderme con él, luchar contra villanos y salvar a otros. ¿Salvar a otros como el joven Bakugou? ¿Qué? Dijo Todo Poder. Katsuki Bakugou, dijo Batman. Él era el chico que saqué del villano del lodo. Era el amigo de la infancia de Midoriya. Se culpa a sí mismo por la muerte de su amigo. Él mismo tenía una peculiaridad poderosa pero estaba indefenso contra el villano. All Might fue tomado por sorpresa nuevamente. La muerte de Bakugou debido a su error de novato no era un recuerdo que le gustara revivir. Ninguno de nosotros pudo salvarlo. Él dijo. ¿Cuál es tu punto? Vamos, Toshinori, dijo Batman con impaciencia. El punto es que una peculiaridad poderosa no te convierte en héroe. Tu peculiaridad no te hizo grande, fue tu entrenamiento, tu conocimiento, tu experiencia. ¿Ya has olvidado estas cosas? Señaló el robot gigante destruido. Eso es lo que presenciaste durante ese examen. Midoriya usó su entrenamiento, su conocimiento, sus instintos. Por eso aprobó, no por una poderosa peculiaridad. Es cierto, no puedes salvar a todos. Pero las personas no se salvan por peculiaridades. Son salvados por la gente. ¿Es por eso que estás haciendo esto? Dijo Todo Poder. ¿Para fastidiarme, porque me he cansado de la causa? Difícilmente. Entonces, ¿de qué se trata? Dijo Todo Poder. ¿Venganza? ¿Entrenarlo para vengarse del monstruo que mató a su amigo? No, dijo Batman. Esto no se trata de ti o de mí. Tampoco se trata de venganza. Se trata de justicia. Para Bakugou y para Midoriya. Él necesita que el asesino de su amigo sea llevado ante la justicia. Entonces, deja que los héroes se encarguen de eso, Bruce, dijo All Might. Estuvo a punto de morir una vez, así que deja que los profesionales lo lleven ante la justicia. Lo estarías enviando al matadero. Tú, más que nadie, deberías saber lo peligroso que es eso, lo peligroso que es ser un héroe. Batman se giró para irse. Puede que Midoriya no esté preparado para encontrar al asesino de Bakugou, pero ya tiene lo necesario para ser un héroe, dijo. Lo único que necesita es orientación. Bruce, por favor, imploró All Might. Va a terminar herido, o algo peor. ¿Quieres que termine como tú? Piensa en Jason. Batman hizo una pausa ante el nombre. ¿Quieres que Midoriya termine como él? Bruce se giró y miró a All Might directamente a los ojos. Es exactamente por eso que está aquí, dijo. Para que no lo haga. Batman sacó su pistola de su cinturón y la lanzó, lanzándose a lo lejos. All Might volvió a tomar su forma poderosa, con humo saliendo de sus poros. Miró fijamente mientras la oscura silueta de Batman se encogía en la distancia. Quizás no pueda detener a Midoriya, dijo con los dientes apretados. Pero lo protegeré. Del peligro, de los villanos, incluso de ti. Capítulo 9, Clase 1, A, 9, Clase 1, A tiene todo lo que necesita, Maestro Midoriya. Sí, Alfred, respondió Izuku. Era el primer día de su nueva vida en la UA. La tasa de aceptación en el programa de héroes fue tan pequeña como siempre. Solo 1 entre 300. 4 recibieron recomendaciones, y aunque Izuku fue patrocinado por Bruce Wayne, no contó desde que tomó el examen de ingreso. Su madre lo había mimado antes de que se fuera, como hacen las madres. Había planeado tomar el tren, pero se sorprendió al ver que Alfred ya lo estaba esperando con el auto. Y se había preocupado por Izuku casi tanto como su madre. Un día bastante emocionante, dijo Alfred alegremente. Recuerdo haber llevado al maestro Bruce a su primer día de clases en la Academia Roxbury Fielding en Gotham. No era una escuela para héroes, pero en cierto modo fue allí donde comenzó el viaje heroico del maestro Bruce. Izuku nunca había pensado en preguntar dónde había ido Bruce a la escuela. Su conocimiento era extenso y no se limitaba a la criminología. Y según los rumores, Batman era considerado uno de los héroes más inteligentes del planeta, tenía que haber adquirido ese conocimiento de alguna parte. Ahora que lo pienso, nunca le había preguntado a Bruce cómo o cuándo se había convertido en Batman en primer lugar. Sabía que las razones detrás de él para ser un héroe era la muerte de sus padres, pero era un misterio las circunstancias que lo llevaron a convertirse en su alter ego.
Alfredo. Sí, maestro Midoriya. ¿Cómo aprendió Bruce a? Quiero decir, cuando se convirtió por primera vez en... Izuku estaba teniendo problemas para formular la pregunta. Creo que quieres saber cuándo el maestro Bruce se puso la capa y la capucha por primera vez, ¿correcto? Dijo Alfredo. Sí, respondió Izuku. Como usted sabe, el maestro Bruce tuvo una infancia problemática, dijo Alfred. El trauma de perder a sus padres fue trascendental. Como no tenía familia inmediata aparte de sus padres, asumí la responsabilidad de criar al joven maestro. Izuku sabía esto por sus conversaciones con Bruce y Alfred. Tenían una relación muy parecida a la de padre e hijo, y Alfred era más leal a Bruce que nadie, su conciencia y la voz de la razón. Bruce intentó vivir una vida normal y yo traté de proporcionársela, continuó Alfred. Pero a medida que pasaron los años, se hizo cada vez más claro que cualquier esperanza de una vida normal murió con sus padres. Tenía otro destino que cumplir. El maestro Bruce dejó Gotham por un tiempo, continuó Alfred. Tenía la esperanza de que escapar lo ayudaría a encontrar curación y paz. Fue durante estos viajes donde desarrolló las habilidades que emplea ahora, y después de 8 años finalmente regresó a Gotham, y apenas reconocí al hombre que estaba frente a mí. Era como si el Bruce que conocí cuando era niño se hubiera transformado por completo. Fue a la vez asombroso y aterrador. Añadió Alfred, deteniéndose junto a la acera, justo afuera de la puerta de la UA. Gracias, Alfredo. Izuku se alegró de que no hubiera nadie alrededor. Siempre se sentía incómodo conduciendo la limusina. Alfred le abrió la puerta y comenzó a avanzar hacia la puerta cuando Alfred puso su mano en su hombro, deteniéndolo. Antes de irse, señor, dijo Alfred. Si este anciano puede compartir algo de sabiduría. El maestro Bruce se convirtió en lo que necesitaba ser, tanto para la ciudad que defendió, como para sí mismo. Son tiempos diferentes, sí, pero debes permanecer fiel a ti mismo. Como Tomás en estos primeros pasos en el viaje de tu héroe, concéntrate en convertirte en el héroe que necesitas ser, no en lo que crees que los demás necesitan que seas. Alfred inclinó la cabeza y volvió a entrar al auto, dejando a Izuku reflexionando sobre sus palabras. Al girarse, Izuku se detuvo un momento para contemplar el impresionante edificio que tenía ante él y que sería su hogar durante los próximos 3 años, y darle el punto de partida que necesitaba para cumplir su sueño de convertirse en un héroe. Solo esperaba que, como dijo Alfred, en el camino se convirtiera en el héroe que necesitaba ser. Izuku llegaba tarde, por lo que aceleró el paso mientras buscaba su salón de clases. Los estudiantes del curso de héroes se dividieron en 2 clases locales. 1, A y 1, B. Izuku estaba en el primero. Más allá de eso, no sabía nada sobre su clase, ni siquiera quién era el profesor titular. Finalmente, llegó a una puerta grande, que se extendía desde el techo hasta el suelo, con 1, A pintado en letras grandes de color rojo. Izuku se detuvo y se maravilló ante la puerta, riéndose levemente para sí mismo. UA no era más que ostentosa. Cuando Izuku abrió la puerta, el sonido de una voz familiar llegó a sus oídos. Mantén los pies fuera de los escritorios, dijo Tenya Ida, agitando animadamente los brazos en el aire mientras le gritaba a uno de los otros estudiantes. No debemos faltarle el respeto a esta academia raspando la propiedad escolar. Ida miró hacia la puerta y miró directamente a Izuku mientras estaba en la entrada. Es él, susurró, con una expresión de asombro en su rostro. Ante esto, toda la clase giró sus cabezas al unísono, mirando directamente a Izuku, quien de repente sintió como si estuviera bajo un foco de atención. Hola. Dijo Izuku, sin saber qué más decir. Buen día. Dijo Ida, marchando con un propósito hacia Izuku. Mi nombre es Tenya, y Ida, lo sé, dijo Izuku, sonriendo a su pesar. Es un placer conocerte. Soy Izuku Midoriya. La expresión de asombro de Ida aumentó, su rostro casi radiante. Así es, dijo. Ya sabes quién soy. También te diste cuenta de que había algo más en el examen práctico, ¿no? Dijo Izuku. Debes ser muy perspicaz, dijo Ida, inclinando la cabeza respetuosamente.
Te juzgué completamente mal, lo admito. Como estudiante, eres muy superior a mí. Vaya, dijo Izuku, levantando las manos. No nos dejemos llevar. Es cierto, el puntero cero fue la verdadera prueba, pero no es por eso que yo, y tú eres modesto, dijo Ida, inclinándose profundamente. En verdad, será un honor ser tu compañero de clase, Midoriya. Bueno, Izuku sintió que se sonrojaba mientras el resto de la clase continuaba mirándolo. Deku. Como si estuviera en la cola, Uraraka llegó corriendo detrás de Izuku, quien se giró hacia ella justo a tiempo para que ella lo rodeara con sus brazos en un fuerte abrazo. Izuku podía sentir todos los ojos del aula ardiendo en la parte posterior de su cabeza. En Japón, muestras públicas de afecto como esta se consideraban un paso en falso social, incluso para las parejas. Izuku y Uraraka no estaban saliendo, pero después de todo lo que habían pasado, simplemente se sentían lo suficientemente cómodos el uno con el otro como para intercambiar abrazos todo el tiempo. Cuando se separaron, Izuku pudo ver por el rabillo del ojo una mezcla de miradas y susurros de sus compañeros de clase. Esto estaba teniendo un gran comienzo. Dijo Ida con torpeza. Bueno, entonces muy bien. Se volvió hacia Uraraka. Mi nombre es Tenya Ida, es un placer conocerte. Ochako Uraraka, respondió alegremente. Es un placer conocerte también. Estoy muy feliz de que estemos juntos en la misma clase, dijo Uraraka, volviéndose hacia Izuku. Me pregunto cómo será nuestro maestro. No puedo esperar a conocerlos a todos. Si solo estás aquí para ser amigos, puedes empacar tus cosas ahora. Izuku, Ida y Uraraka saltaron al unísono y siguieron la voz hasta lo que a primera vista parecía ser un bulto amarillo en el suelo. Después de un minuto se dieron cuenta de que era un hombre en un saco de dormir amarillo. Tenía una larga melena de cabello negro despeinado que caía sobre sus ojos, que los miraban intensamente. Se sentía como si sus ojos estuvieran mirando profundamente el alma de Izuku. El hombre se puso de pie, abrió la cremallera y se quitó el saco de dormir. Era alto y delgado, vestía un mono negro con grandes bandas blancas alrededor del cuello y los hombros. Les tomó 8 segundos a todos ustedes callarse, dijo. Eso no va a funcionar. El tiempo es precioso. Los estudiantes racionales lo entenderían. Izuku miró al hombre de arriba a abajo. Parecía completamente agotado, como si no hubiera dormido en días. Su rostro era pasivo, sin afeitar y desaliñado, como su cabello. Izuku asumió que debía ser algún tipo de profesional, aunque no lo reconoció. Soy Shota Aizawa, dijo. Tu maestro. Vamos a ello. Metió la mano en su saco de dormir y sacó un chándal rojo, blanco y azul. Póntelos y sal afuera. Todos los estudiantes se reunieron alrededor de Aizawa, quien los llevó a la pista y campo al aire libre de la UA. Se habían saltado por completo la orientación, lo que Aizawa les había informado que era una pérdida de tiempo. Es más, les informó que realizarían una prueba de evaluación de peculiaridades para determinar si estaban lo suficientemente en forma para continuar con el curso de héroe de la UA. Aquí en la UA no estamos atados a las tradiciones, dijo. Eso significa que puedo dirigir mi clase como mejor me parezca. Has estado tomando exámenes estandarizados la mayor parte de tu vida. Pero nunca antes pudiste usar tus peculiaridades en los exámenes físicos. Izuku tragó con dificultad. Siempre había sabido que llegaría a la UA con una desventaja, pero mirando a todos sus compañeros de clase, casi podía sentir el desequilibrio en la escala de poder. Todos iban a usar sus peculiaridades para ayudarlos en esta evaluación. Tenía que esforzarse de alguna manera en un esfuerzo por mantenerse al día. El país todavía está tratando de fingir que todos somos creados iguales al no permitir que aquellos con más poder sobresalgan, continuó Aizawa. Eso no es racional. Un día el Ministerio de Educación aprenderá. Se detuvo directamente frente a Izuku, mirándolo fijamente. Izuku podía sentir el sudor goteando por su frente. Izuku Midoriya, dijo. El advenedizo. El primer estudiante admitido en la UA sin ninguna peculiaridad. La clase a su alrededor jadeó audiblemente, murmurando entre sí. Él no tiene ninguna peculiaridad. ¿Cómo derribó a ese robot?
¿Qué está haciendo él aquí? No hay forma de que pueda seguir el ritmo. Izuku sintió que su corazón se hundía, pero no apartó su mirada de la de Aizawa. Su clase ya estaba empezando a descartarlo, un prejuicio que sintió toda su vida. Estaba esperando esto, dijo Aizawa. Al frente y al centro, Midoriya. Temblando, Izuku obedeció y pasó junto al resto de los estudiantes. Impresionaste a mucha gente durante el examen de ingreso, dijo Aizawa. En los 15 años que ha sido patrocinador de la UA, su benefactor nunca ha patrocinado a otro estudiante, hasta usted. Él hizo crujir sus nudillos. He planeado algo especial pensando en ti. Veamos si realmente mereces estar aquí. Hoy no era el día de Izuku. Las siguientes 2 horas consistieron en que la clase realizara ejercicios básicos. Lanzar una pelota de softball, saltos largos, carrera de 100 metros, etc. Izuku sintió que se había desempeñado bien en todos ellos, pero no estaba seguro de los resultados, ya que el único que no usó una peculiaridad como ayuda. Había estado recibiendo miradas de reojo todo el día. Muchos intentaron ocultarlo, y algunas personas hablaron abiertamente de que no tenía ninguna peculiaridad. Izuku se encontró cada vez más molesto, pero no permitió que eso interrumpiera su concentración. Una vez realizados los ejercicios, Aizawa hizo que todos se alinearan nuevamente. Los llevó a un gran edificio con cúpula adyacente al patio. Aizawa se detuvo frente a las puertas dobles gigantes al frente del edificio y se giró para mirar a la clase. Todos ustedes se desempeñaron adecuadamente, dijo Aizawa. Sacó el teléfono inteligente y tocó la pantalla. Un proyector apareció frente a él, mostrando los resultados de cada alumno en los ejercicios. Izuku fue el último en morir. Izuku esperaba esto. Era fuerte y pudo hacer mucho más de lo que solía hacer con el entrenamiento de Bruce. En una escuela normal, se le consideraría muy por encima del promedio. Pero sin el beneficio adicional de una peculiaridad, era difícil competir con los números de sus compañeros de clase. Sobre el papel, era el estudiante más débil allí. Sus otros compañeros de clase continuaron murmurando para sí mismos. Eso es de esperarse. Después de todo, no tiene peculiaridades. ¿Estamos seguros de que realmente destruyó ese robot? Tal vez fue una casualidad. ¿Crees que lo enviarán a casa? Izuku intentó ignorarlos, pero en el fondo sintió una punzada de miedo en su corazón. ¿Y si lo enviaran a casa? ¿Cómo reaccionaría Bruce? ¿Lo expulsaría también? Todas estas preguntas resonaron en su mente. Pero tu prueba no termina aquí, dijo Aizawa. Durante los próximos 3 años, la UA les arrojará una terrible dificultad tras otra. Piensen en esto como un adelanto. Aizawa presionó otro botón en la pantalla del teléfono inteligente. Las grandes puertas dobles se abrieron lentamente detrás de él, revelando a la clase 1, a la carrera de obstáculos más ardua e implacable que jamás habían visto. Varios de los robots que estaban en el examen de ingreso estaban allí, preparados y listos para atacar. Cintas transportadoras que funcionan a velocidades extremas, péndulos oscilantes, incluso un anillo de fuego. La clase jadeó al unísono al verlo. Saluda a The Gauntlet, dijo Aizawa. Vamos a manejar esa cosa. Dijo un chico con el pelo rojo puntiagudo. Tú no, dijo Aizawa. Luego señaló a Izuku. Solo él. ¿Qué quieres decir con solo él? Dijo Uraraka. Midoriya obtuvo la puntuación más baja en los ejercicios, dijo Aizawa. Esta es una prueba final de su capacidad para asistir a la UA. Si no puede completar The Gauntlet, entonces no tiene lugar aquí. ¿Qué está diciendo, señor? Preguntó Ida. Si no logra completar el desafío, dijo Aizawa. Él va a casa. Los estudiantes volvieron a jadear. No puedes enviarlo a casa. Dijo Uraraka indignado. Él acaba de llegar. Todos lo hemos hecho. No es justo. ¿Crees que los desastres naturales son justos? Aizawa respondió. ¿O villanos hambrientos de poder? El mundo no es justo. Es responsabilidad de un héroe contrarrestar la injusticia. También es trabajo de un héroe anteponer a los demás a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dijo Uraraka.
Si él se niega a aceptar el desafío, todos se irán a casa, dijo Aizawa simplemente. El grupo quedó en silencio y todos se volvieron hacia Izuku. Estaba acostumbrado a que lo señalaran, pero nunca hasta ese punto. Mientras miraba a todos sus compañeros de clase, sus ojos se posaron en Uraraka. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a Izuku. Podía leerla como si fuera capaz de mirar fijamente su mente. La indignidad y la injusticia de esta situación la enojaron y la asustaron. No quería que enviaran a Izuku a casa, pero también estaba aterrorizada. Si Izuku no lo hacía, todo su arduo trabajo, todas sus esperanzas y sueños se detendrían por completo. No podía permitir que este fuera el final para ella, no después de lo mucho que ella había jugado en esto. Con una mirada desafiante a Aizawa, Izuku marchó hacia la entrada de The Gauntlet. Eso es todo, chico, pensó Aizawa. Enséñame lo que puedes hacer. Capítulo 10, el guantelete, 10, el guante. ¿Cómo siguió Izuku metiéndose en estos líos? Toda su vida, Izuku hizo todo lo posible para no meterse en problemas. Sin embargo, por lo general, los problemas lo encontraban, y casi siempre eran en la forma de Kacchan. El acoso constante por parte de su compañero de juegos de la infancia y sus compinches solo animó a otros a menospreciarlo, no solo por parte de sus otros compañeros de clase, sino a veces incluso de sus profesores. Izuku fue tratado como si estuviera destrozado. Un fenómeno en un mundo donde los fenómenos eran la norma. Mientras contemplaba el aterrador guantelete que tenía ante él, se dio cuenta de que no importaba cuántas veces intentara no destacar, inevitablemente era su destino hacerlo. Y si ese era su destino, entonces destacaría por encima del resto. Iba a superarlos a todos. El tiempo comienza ahora, dijo Aizawa, iniciando el cronómetro de su teléfono inteligente. Hazlo. Izuku no perdió el tiempo. Corrió a toda velocidad por el camino de los robots. E inmediatamente, todos fijaron su ubicación y comenzaron su ataque. Está acabado. Gritó la chica de piel rosada. No apruebo este tipo de novatadas, dijo Yida con los dientes apretados. Pero supongo que no tenemos otra opción. Uraraka apenas podía soportar mirar, pero no se atrevía a darse la vuelta. Dos robots de puntero cero avanzaron hacia Izuku. Eran exactamente de la misma marca que su contraparte gigante del examen de ingreso, pero aproximadamente del mismo tamaño que los otros robots. Al unísono, le lanzaron sus brazos robóticos a gran velocidad. Pero Izuku lo vio venir, deslizándose hábilmente bajo el ataque y poniéndose de pie sin esfuerzo, continuando su carrera. Mientras lo hacía, un robot escorpión se arrastró rápidamente hacia su posición y le lanzó su enorme cola. Izuku saltó en el aire sobre él, aterrizó encima del extremo de la cola y corrió por el otro extremo, sin pestañear. Más robots lo estaban esperando. Comenzaron a dispararle proyectiles. Balas de goma y cohetes falsos. Las explosiones de las armas y los cohetes mientras disparaban resonaron con fuerza en todo el edificio. Eso es una locura. Gritó el chico pelirrojo. Señor, tiene que detener esto. Gritó la chica alta con la gran cola de caballo. Aizawa los ignoró y se centró en Izuku. Izuku había anticipado las armas. Aunque no los usaron en el examen, tampoco parecían ser para lucirse. Saltó en el aire y aterrizó con una serie de saltos, las balas de goma pasaron por detrás de él mientras él se mantenía un paso por delante de las armas de los robots. Los cohetes eran más complicados, pero Izuku tenía un as bajo la manga. Se quitó la camisa del chándal, dejando al descubierto su cinturón de herramientas oculto alrededor de su cintura. Aizawa parpadeó sorprendido. Entonces, él está igualando el campo de juego. Elegante. Izuku sacó un batarang explosivo del cinturón y lo arrojó al lanzador del robot cohete. Con un pitido durante unos segundos, explotó, destruyendo el lanzador y desequilibrando al robot con ruedas que estaba a su lado. Mientras caía al suelo, su arma disparó contra otro robot en su camino, las balas de goma golpearon implacablemente su ojo óptico hasta que se rompió y estalló, inutilizándolo. Mierda, dijo el chico de cabello rubio eléctrico. Él los está derrotando.
El grupo aplaudió cuando Izuku pasó junto a los últimos robots y saltó a las cintas transportadoras frente a él. Iban a velocidades intensas e Izuku luchaba por mantener el ritmo. Aizawa presionó un botón en su teléfono inteligente y péndulos gigantes comenzaron a oscilar hacia él. Izuku giró de izquierda a derecha, evitando con éxito los péndulos y manteniendo su velocidad en las cintas transportadoras. Al llegar al final de la cinta transportadora, el último péndulo giró hacia él. Después de agacharse para evitarlo, saltó hacia arriba y presionó sus pies contra él mientras retrocedía, usando el impulso para lanzarlo hacia la siguiente parte del recorrido. Buen chico, pensó Aizawa. Utilice su entorno a su favor. Presionó otro botón en su teléfono inteligente y el piso frente a Izuku se electrificó, 4 pequeñas clavijas se elevaron del piso. Girando en el aire, Izuku aterrizó con gracia en una de las clavijas. Solo había espacio en la clavija para un pie, así que para mantener el equilibrio, inclinó la otra pierna y los brazos en una postura similar a la de una grúa. Después de una pausa por un momento, saltó de una clavija a la siguiente, despejando el campo electrificado. La clase rugió con aplausos y vítores detrás de él. ¿Quién es este chico? Uno de los estudiantes gritó. Uraraka y Ida habían perdido la aprensión y estaban felizmente animándolos. Sigue adelante, Deku. Gritó Uraraka. Puedes hacerlo. Aizawa no había terminado. Sin reaccionar, presionó otro botón en su teléfono inteligente mientras Izuku continuaba a través del desafío. El piso debajo de Izuku comenzó a abrirse en el medio y se estaba quedando sin espacio para correr. Al mismo tiempo, las paredes claras a su lado comenzaron a acercarse a un ritmo rápido. Pensando rápidamente, Izuku buscó en una de las bolsas de su cinturón y sacó una pequeña varilla de fibra de carbono. Izuku lo sostuvo horizontalmente, saltando hacia arriba desde el piso que desaparecía y presionó el botón rojo en el costado de la varilla. Se extendió hacia afuera en cada extremo a una velocidad cegadora, chocando contra las paredes mientras se cerraban, deteniendo su avance a apenas 5 pies de distancia entre sí. La varilla suspendida de las paredes le permitió a Izuku un ancla mientras el piso desaparecía. Con un verdadero estilo gimnasta, saltó sobre la barra, se lanzó hacia adelante, saltó de pared en pared y continuó. Finalmente, Izuku se encontró en tierra firme y continuó su carrera a lo largo del recorrido. Se topó con el último obstáculo. Un gran anillo de fuego, rugiendo con llamas azules y rojas, al final de un rayo largo y estrecho. Izuku no se detuvo. Cogió velocidad mientras corría hacia el ring. A medida que se acercaba, el fuego se hacía más grande y salvaje, pero Izuku no cedió. Con todas sus fuerzas, saltó hacia el ring, con los brazos y las piernas extendidos mientras volaba en una zambullida giratoria como una lanza. Estaba a centímetros del ring. Podía sentir el calor de las llamas en su pecho desnudo. El fuego rugió y lo envolvió mientras volaba a través del ring. Cuando el fuego se disipó, Izuku ya no estaba. La clase gritó aterrorizada. Deku. Gritó Uraraka, horrorizado. Comenzaron a correr hacia el guante para ver si su compañero de clase había muerto, pero Aizawa los detuvo. Sin decir una palabra, presionó otro botón en su teléfono inteligente, y una gran plataforma detrás del ring comenzó a elevarse, sosteniendo a un Izuku cansado, pero ileso, arrodillado mientras recuperaba el aliento. La clase estaba alborotada. Todos corrieron y se reunieron a su alrededor, animándolo y levantándolo en el aire. ¿Qué piensa usted, señor Aizawa? Dijo Izuku cuando lo alcanzaron. ¿Merezco estar aquí ahora? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro normalmente pasivo de Aizawa. Este niño, se dijo a sí mismo. Parece que Batman eligió sabiamente. Escondido detrás de un edificio, el grande y musculoso All Might observó todo el asunto. Había oído que Aizawa era increíblemente estricto con sus alumnos, y ni siquiera dudó en expulsar a una clase entera el año pasado porque no creía que tuvieran lo necesario para convertirse en un héroe. All Might se había preguntado si iba a tener la misma actitud hacia Midoriya, y una parte de él esperaba que así fuera. Pero mientras observaba la actuación de Midoriya, no pudo evitar animarlos en silencio. Midoriya, dijo en voz baja. ¿Cuándo te volviste tan genial? Aizawa hizo que la clase se reuniera a su alrededor.
Se sorprendieron cuando les dijo que no tenía ninguna intención real de enviar a nadie a casa. Fue simplemente un engaño lógico, dijo, con una leve sonrisa sádica en su rostro. Para que te tomes esto en serio. Les informó que recogieran un programa de estudios en el salón de clases y los despidió a todos. Mientras regresaba, Olmigt lo interceptó. Aizawa. Él dijo. Olmigt, dijo Aizawa, sin detenerse. Midoriya en realidad no obtuvo la puntuación más baja, ¿verdad? Dijo Todo Poder. Vi todo eso. Solo querías una excusa para que él dirigiera The Gauntlet, ¿no? Aizawa hizo una pausa, pero no dijo nada. No es propio de ti tener favoritos, ¿verdad? Dijo Todo Poder. Simplemente no soy un fanático del status quo, dijo Aizawa, mientras continuaba alejándose. Midoriya tiene un viaje difícil por delante. Si va a estar bajo la sombra de Batman aquí en la UA, debe ser digno de ello. Olmigt se rió para sí mismo. Realmente es un fanboy de corazón, ¿no? Olmigt observó cómo la clase 1A se reunía alrededor de Izuku, todavía animándolo, presentándose y preguntándole sobre su entrenamiento. Olmigt suspiró. Ahora está haciendo amigos, pensó. Aún así, el niño tendrá dificultades por delante. No sé si tendrá lo necesario para mantenerse al día con el resto. Pero mientras caminaba de regreso a la oficina, Olmigt no podía deshacerse de la sensación en el fondo de su cabeza de que tal vez, solo tal vez, realmente había cometido un error en esa azotea. Gracias a todos por vuestro continuo apoyo. No puedo creer que hayamos llegado a 10 capítulos. Haces que todo valga la pena.